Gloria a Dios, gracias a todos por estar ya de antemano conectados. Agradezco a Dios por la oportunidad que me da de poder abordar temas que son tan importantes. Gracias a todos por los que están conectados. Creo que me he tomado el tiempo a estudiar acerca de estos hombres y la verdad que cada vez encuentro más cosas y me sorprendo, o sea, cómo el Señor Jesucristo me va revelando basado a lo que uno va aprendiendo. Y por eso le pido al Señor que me auxilie en esta tarde para poder transmitir el mensaje tan importante. Así que hagamos una oración. Padre que estás en el cielo, Señor, apelamos al trono de tu misericordia, a que nos hables, a que nos enseñes. Señor, por favor, revélanos de tal manera tu palabra, que podamos crecer, que podamos desarrollarnos y que podamos fluir de tal manera que podamos ser de bendición en esta tarde. Te ruego desde ya que bendigas a cada uno de los que se ha de conectar, Señor, y que esta palabra sea una palabra que lleve espíritu y vida y que pueda llegar a las coyunturas, al alma, a la frontera del espíritu y que pueda traer el beneficio por lo cual tú la vas a enviar. Así te ruego, Señor, por todos aquellos que están enfermos, a todas aquellas personas en Centroamérica. Señor, nos unimos en una palabra de oración para que tú sigas supliendo, socorriendo a aquellas personas que tanta necesidad tienen en este momento. Así te lo rogamos, te lo suplicamos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Puede darle un gloria a Dios ahí en su casa o escribir ahí amén, gloria a Dios. Es bien interesante este tema porque esto surgió del corazón mismo de Dios cuando yo venía estudiando. Fíjese que ni siquiera he terminado las 13 clases de palabras con las que se habla visión. Creo que me quedé enfrascado en lo que era la palabra vidente y creo que encontré 9, bueno, no se dice encontré, el Señor en su misericordia me reveló que todavía hay 9 videntes más, incluyendo los 2 que he dado, a Moisés y ahora a este vidente Asaf. Y creo que no sé qué hacer, es demasiada información, le pido al Señor poder tener el tiempo para desarrollarlo. Y entonces meditaba en esto, acerca del vidente, y creo que la semana pasada, una de las ovejas que el Señor me ha dado a pastorear acá, tuvo no sé si que, parece que estaba a punto de dormir y oyó una voz, o no sé si se estaba levantando y oyó una voz que decía tañedor de vino. Y me llamó la atención porque esta persona me texteó y me escribió: pastor, perdone, buenos días, ¿qué es lo que significa un tañedor de vino? Y cuando supe que la palabra tañedor, siempre se me vino rápido a la mente aquella palabra hebrea que quiere decir nagán. Y entonces me interesó y me di a la tarea a buscar qué era un tañedor y me di cuenta que era un hombre que podía tocar instrumentos de cuerda y se refería al arpa. Mire qué tremendo, porque no sé qué voy a hacer, porque encontré a 7 arpistas. Prácticamente hoy le voy a hablar de uno, pero no que en la Biblia no hayan arpistas. Hay un montón de arpistas, pero encontré 7 con nombre. Porque obviamente cuando se refiere a que pongámosle un ejemplo a 8 arpistas de la familia tocaban, no explica que los 8 nombres, pero me doy a entender de que encontré en la misericordia del Señor, me mostró que habían 7 arpistas, y si usted encuentra más con nombre, ahí le encargo, por favor, de compartirlo. Y esto me llama la atención porque sé que esto ha salido del corazón de Dios, porque me llamó la atención de que el vidente Asaf
es un arpista. Y obviamente cuando yo le daba la interpretación a la palabra que había oído esta persona, yo le daba a entender que era un gozo. La alabanza produce gozo. Tañedor de vino, lo que quiere decir es alguien que trae gozo a través de su música, a través de una alabanza. Bueno, regreso con esto porque si no me emociono y sigo ahí. Entonces entremos de lleno a ver esto. Acompáñeme a Segunda de Reyes 3:15. Mire, voy a estar volteando así porque quiero de alguna manera apuntar muy bien algunas cosas que son importantes que nosotros debemos de ver. Segunda de Reyes 3:15 dice: mas traedme ahora un tañedor. Mire, me impresionó, porque encontré varias palabras tañedoras, pero me llama la atención por lo que Dios está haciendo, y sé, hermano, que por el Espíritu viene una unción sobre la alabanza, que aún hasta en los ensayos, hermano, se va a sentir una presencia y nos vamos a desarrollar, hermano, la verdad, de tal manera que vamos a experimentar en realidad que cada instrumento que toquemos va a ser un instrumento profético. Ahora, no me vaya a señalar porque aquí tengo que poner un paréntesis, porque la alabanza no es lo mío, pero me doy cuenta que lo profético sí. Y entonces me doy cuenta que se necesita alguien que pueda tañer dice que pueda tocar un instrumento, y que el hombre en el cual Dios ha depositado de alguna manera el poder tomar esa unción y ministrarla, hablando de este hombre Eliseo, se necesita también que una atmósfera se llene de la presencia de Dios. Yo, en el nombre de Jesús, por el Espíritu, sé que viene un tiempo sobre la iglesia del Señor Jesucristo de adoración, y nos vamos a dar cuenta que la gente que está en los altares, los levitas, van a empezar a experimentar, aunque en sus dedos van a tener notas, van a poder percibir, tocar ese instrumento de la manera que a Dios le agrada. Pero mire, no me emociono más en esto, sino aquí dice Segunda de Reyes 3:15, dice: mas traedme un tañedor. Y sucedió que mientras el tañedor tocaba, la mano del Señor vino sobre un hombre, sobre un profeta, sobre un hombre que sabía controlar la atmósfera. Bueno, por eso le decía yo, pero usted me puede decir, ¿qué tiene que ver, hermano, entonces Eliseo con Asaf? Es que lo estoy poniendo desde este punto de vista por el arranque que tuve, no se dice, por la revelación que de alguna manera se le dio a esta persona, y al leerlo yo encontré una riqueza. Y mire, la palabra hebrea 59 quiere decir Nagán. Y mire las funciones de un tañedor. Quiere decir que es una raíz primaria, que quiere decir alguien que puede tocar una tecla. También dice que lleva el ritmo de una tonada con los dedos. Interesante esto, hermano. Toca un instrumento de cuerdas y hace música, canta, melodía, músico, tañedor, tocar. Eso es lo que significa, lo que es un nagán, un tañedor. Y por eso me llamaba la atención, porque tañedor de vino quiere decir que la alabanza que Dios va a derramar sobre la iglesia profética es una alabanza de gozo, de alegría. Dios nos va a quitar la tristeza y nos va a dar un manto de alegría, donde vamos a experimentar cosas sobrenaturales en el tiempo que viene. Déjeme seguir entonces, porque quiero abordar muy bien a este hombre. Recuérdense, quiero regresar a esto. Mire, lo que quiere decir que el hombre en el cual Dios va a depositar una unción va a poder hacer música, va a poder cantar, va a poder tocar una melodía y va a poder de alguna manera utilizar el instrumento. Yo, en el nombre de Jesús, le pido a Dios que active tus manos, tus oídos y tu mente, y que Dios te pueda dar salmos nuevos, que Dios traiga sobre nosotros una unción para poder hacer adoración, para poder escribir, que venga sobre nosotros esa unción para poder escribir. Entonces, no solamente el que toca el instrumento, sino que alguien que hace música, alguien que canta. Y aquí nos estamos refiriendo a la alabanza. Creo que no es mi
mi hábitat va a hablar de la alabanza, pero sí de lo profético. Entonces, no me voy a quedar mucho en esto porque usted puede leerlo en su casa. Abordemos entonces un poco más. Esta palabra Nagán, entonces lo que está diciendo es que va a necesitar a un hombre con una unción profética, donde pueda percibir esa unción y pueda utilizarla. Por eso, mire, es rico predicar después de la adoración y de la alabanza, porque el ambiente queda como una nube, una atmósfera donde puede fluir la palabra sabrosa. Y entonces la importancia de que nuestros jóvenes, nuestros levitas que van a estar a cargo de la adoración, de la alabanza, deben de comprender de que sobre ellos viene una unción poderosa, que aún en los servicios, aún en la práctica, van a sentir el poder de Dios a la hora de hacerlo. Porque mire, hermano, definitivamente que Dios anda buscando adoradores, gente que pueda ser un Nagán. Entonces miremos, Nagán es que hay un hombre que sabe mover la atmósfera espiritual. Miren más esto. Esta palabra bat quiere decir, de la versión bat, quiere decir, en fin, que me traigan a un músico. Es el mismo versículo, solo que nos da otra vista panorámica de esta función. En fin, que me traigan a un músico, dice Eliseo, mientras el músico tañía el arpa, la mano del Señor vino sobre Eliseo. Mira, aquí ya me llama la atención porque ya aparece la palabra arpa. No dice una guitarra, sino específicamente habla de un arpista. Tráiganme un arpista, tráiganme a un músico, tráiganme a alguien que pueda cantar, alguien que pueda hacer melodía, alguien que pueda tocar un instrumento. Lo que está diciendo es, Dios va a empezar a mover un fluir profético en alabanza. Por eso la alabanza es tan atacada, hermano. Y por eso es que nosotros debemos de como ministros, a la manera de Eliseo, poder percibir esa unción y ministrarla a la alabanza. En mi trabajo, tal vez yo no voy a tocar un instrumento, pero como un Nagán puedo dirigir la atmósfera que Dios está poniendo en ese momento sobre la casa y poder ver con atención a los jóvenes, a los muchachos, a los hombres que Dios va a levantar con sabiduría para tocar, para irlos conduciendo a que no se desvíen por la fama, por el dinero y por las mujeres. Es importante que en la iglesia nosotros comprendamos que los que están en alabanza son hombres dedicados a un sacerdocio levítico para adorar el nombre de Dios. Qué lindo esto, hermano. Entonces, abordemos algo más entonces. Mire esta otra versión porque necesito hablar de este hombre Asaf el vidente. La pueblo de Dios para todo dice, ahora llamen a alguien que toque el arpa. Me llama la atención esto, hermano. Cuando el músico comenzó a tocar la música, oiga, lo que ocurre cuando la alabanza empieza a tocar la adoración a Dios, la música, dice que el poder del Señor comenzó a operar por medio del profeta Eliseo. Lindo esto, hermano, porque entonces, ¿qué es lo que se necesita? Mire, cuando hay una adoración, cuando hay una alabanza genuina de Dios y está el mover del Espíritu Santo, se arma una atmósfera profética y entonces, hermano, el pueblo va a empezar a profetizar. Me llama, qué tremendo esto, porque mire, hermano, profeta que no adora, es dudable su profecía. Hombre que profetiza, que tiene el don carisma, pero no sabe adorar, es dudable, hermano, su profecía. Aunque alguno me señale y todo, pero estamos viendo la base en la que los hombres de Dios se pueden desarrollar para manifestar eso. Así que saludos a todos allá, a Guatemala. Gracias por estar conectados. También sabemos ahora que en Honduras y El Salvador también nos siguen allá nuestras enseñanzas, y México y el norte de Estados Unidos también, y en España. Así que gracias a todos por conectarse. Entonces, creo que ya me di a entender, si ya me di a entender, póngame un amén ahí para poder desarrollarlo. Al final, si tiene alguna pregunta o algo, vamos a desarrollarlo, pero tengo muchas cosas que decir y a veces me tardo mucho. Mire esta versión Nácar Colunga, dice, traedme pues un tañedor de arpa
Oiga, mientras el arpista tocaba el arpa, fue sobre Eliseo la mano del Señor. Mire, no dice que fue sobre los demás, sino que se necesita alguien que tenga ese fluir profético y lo pueda tomar, y entonces ocurre lo que dice, mire, Segunda de Reyes 3:16 dice, y él dijo, así dice el Señor. Bueno, no escribo todo, ¿va? Obviamente de ahí profetiza Eliseo, pero lo que está diciendo es, vamos a hacer que la atmósfera espiritual profética se mueva a través de los instrumentos. Lo que hace el profeta es, tráiganme a un tañedor, tráiganme a un músico, tráiganme a alguien que pueda tocar una melodía, que podamos adorar a Dios para que descienda la unción. Y si cae la unción, entonces va a haber palabra de parte de Dios sobre el pueblo. Qué lindo esto, hermano. La verdad que qué lindo. Entonces, abordemos un poco más en eso, porque lo que quería era poner esa base que es tan importante, que haya un fluir profético en las congregaciones. Ahora, mire, yo la semana pasada estuve estudiando, bueno, ya vengo, desde que hablé de los ojos del profeta, hermano, como que se me hubieran abierto los ojos del entendimiento, y empecé a nadar en un mar de palabras. Encontré 13 palabras, conjuntamente con alguien que me ayudó, donde definen lo que es una visión. Se recuerda que ahí me quedé y ya no salí de ahí. Solo he dado 2 de esas, de las 13. Y ahora de esas 2 me encontré con el vidente Samuel. Y cuando estoy estudiando al vidente Samuel, que es lo que hablé la semana pasada, me doy cuenta, hermano, que hay un vidente. Hay varios videntes que saben el fluir profético, pero también son músicos. Y entonces eso me llamó la atención, y de ahí la persona recibe eso al oído, que le dijeron que un tañedor de vino. Wow, entonces me impactó eso, Entonces, abordemos entonces, ¿se recuerda? Vimos al vidente Samuel. Vimos al vidente, bueno, al vidente Gad todavía no lo hemos visto. Vimos a Hernán el vidente, Gad el vidente. Mire, a Samuel lo puse con amarillo porque ya lo prediqué en la faceta en la que Dios me dio. También está el vidente Ananí, vi al vidente Jehú. También está el vidente Asaf, el vidente del cual quiero hablar hoy. Y también vemos que está el vidente Jedutún y Amós el vidente. Entonces me llama la atención porque después de que el Señor en su misericordia nos mostró el orden de las visiones, aunque no lo he terminado, todavía falta mucho, después me di cuenta que la palabra visión también va relacionada con un vidente, y por eso le hablé la semana pasada del vidente Samuel. Ahora me llamó la atención porque, hermano, los que están en blanco, todavía estoy por estudiarlos para bendecirlo, si se deja, va. Y entonces me impactó por la palabra que recibió esta persona. Entonces cuando me di la tarea a buscar a Asaf, el vidente, me di cuenta que él y otros videntes profetizaban y también eran músicos. Qué lindo eso, hermano, porque esto es tremendo. Ahora, entonces, voy a ir rápido porque eso ya se lo puse la semana pasada. ¿Qué es la definición de un vidente? Un vidente es una persona a la que Dios permite discernir su voluntad. Es la persona a la que tiene la percepción personal, a lo que se le ha dado clarividencia para verlo o entenderlo, lo que no está al alcance de los hombres en general. Esta palabra clarividencia que está ahí, la semana pasada me hicieron una pregunta y obviamente la voy a contestar al final, pero cuando me fui al versículo que la hermana posteó, me doy cuenta que la palabra clarividencia quiere decir de un hebreo, da a entender una palabra con la que ahora utilizan los, ¿cómo le llaman a estos? Bueno, al final se lo doy. Son como psíquicos. Viene de la palabra psíquicos, del original de esto. Pero no me quiero quedar ahí porque después me fui a buscar otras versiones y lo que quiere decir es ver claramente. En otras versiones dice ver claramente y aparecen pocas donde utilizan esta palabra clarividente. Pero después
hermano, la abordamos. Entonces me doy a entender entonces que una función del profeta, ahora actualmente se le conoce como profeta, pero antes decía que se le conocía como un vidente. Mire, esta palabra hebrea quiere decir roé, que quiere decir vidente, y se deriva de una raíz que significa ver más allá, ver bien literalmente o de manera figurativa. Por eso una de las cosas que opera en el ministerio profético son los ojos espirituales. El ojo del entendimiento, que puede captar a través de la sabiduría de Dios, puede poder percibir qué es una visión, una palabra o un éxtasis. Y entonces esas funciones son las que Dios empieza a derramar sobre el ministerio profético. Pero de eso le hablé hace mucho, hace unas 3 semanas, acerca de eso, usted lo puede ver. Entonces esto ya se lo había enseñado. El vidente era un hombre que al que otros consultaban para recibir consejos sabios sobre el problema a los que se enfrentaban. Eso también lo expliqué, que vimos en realidad la función del vidente Samuel, que Saúl llegó a consultarlo. Da la casualidad que en el final de los tiempos, ahora los profetas son consultados, pero para ver si le profetizamos a la gente. Y yo creo que sí se mueve el fluir profético, pero creo que a veces tenemos un mal concepto del mover profético del final, que el profeta solo va a ir y va a profetizar. No, al profeta una de sus cualidades es que se le consulta. Y obviamente con la sabiduría de Dios le puede dar el mensaje, o puede ser que en ese momento venga una palabra del Señor y lo ministre. Bueno, abordemos más en esto. Mire, esta palabra vidente, que quiere decir roé, de la H7203, dice participó en activos, dice es un vidente como se traduce en frecuencia, pero también dice que es alguien que tiene visión o mira visiones. Bueno, esto me lo paso rápido porque quiero abordar en realidad quién es Asaf. La palabra hebrea roesh quiere decir vidente y está grandemente asociado con el término José, que quiere decir vidente o alguien que observa. Por eso le decía yo la semana pasada que el mover profético no es únicamente que el profeta llegue y profetice, no, hay demasiadas funciones cuando empezamos a comprender el uso y la forma en la que Dios utiliza a los profetas. Otros le llaman las labores proféticas, pero creo que sí viene siendo lo mismo, porque el profeta no únicamente se va a parar a profetizar, sino tiene que también enseñar, instruir, ver algunos aspectos en la forma en la que ellos lo hicieron. Bueno, todo eso se lo he explicado a través de varios martes. Miremos entonces este versículo también. Este va paralelo al de Primera de Reyes, cuando vemos que Eliseo pide un tañedor. Aquí mire lo que sucede con Samuel. Primera de Samuel 10:5 dice, después llegará a la colisión de Dios, a la colina de Dios, donde está la guarnición de los filisteos. Y luego dice, mire, y sucederá que cuando llegue a la ciudad, me llama la atención porque todos los profetas que vemos que suben al monte es porque son aquellos profetas que tienen una comunión con Dios, saben adorar a Dios. Por eso le ponía el ejemplo, el profeta Moisés en las alturas, pero el profeta Aarón en la tierra. Entonces eso lo llevó a desviarse a la idolatría. Entonces, mire lo que dice más adelante. Y allá encontrarás a un grupo de profetas. Le están hablando a Saúl. Vas a ir, vas a ver en lo alto, en el monte, lo alto, ahí te vas a encontrar con un grupo de profetas. Otras versiones dicen un campamento de profetas que descienden del lugar alto con arpa. Wow, dije yo, bueno, eso me llamó más la atención por lo que le quiero explicar, O sea que el instrumento de cuerda, porque obviamente hay varios instrumentos de cuerda, pero el instrumento de cuerda como que hace descender la presencia de Dios. No quiero decir que los de eléctricos no, estamos hablando referentemente a todo esto, pero me llama la atención porque el Nagán es el hombre que sabe tocar, hermano, los instrumentos de cuerda, y eso me llama a mí la atención porque en la mano está la habilidad. Dios bendice las manos de todos aquellos siervos que tocan un instrumento, porque mire, aún para tocar uno debe de sentir que se lo está haciendo a Dios.
¿Por qué cree usted que en las fiestas esos, cuando usted contrata un mariachi, va, ellos se gozan en ese momento, ahí va hasta allá, y dicen, va, ¿por qué? Porque se están gozando el momento. Perdone que ponga ese ejemplo, ¿va? Pero nosotros dentro de la congregación no puede caber que alguien que esté en alabanza esté masticando chicle o que ande viendo para otro lado. No, en ese momento está siendo un instrumento para Dios para poder hacer que el pueblo entre a la adoración. Por eso no puede haber distractores. En ese momento creo que todos aquellos que se meten al fluir profético, hermano, tarde o temprano hasta paran profetizando. Y yo le profetizo que ese mover profético va a venir sobre nosotros y aún nuestros jóvenes, el grupo de la alabanza, los levitas, hasta ellos van a empezar a profetizar. ¿Por qué? Porque la unción será tan grande, dice el Señor, donde aún los yugos se pudrirán, dice el profeta Isaías. Ahí encontrarás un grupo de profetas que descienden del lugar alto con arpa, pandero, flauta, lira delante de ellos y estarán profetizando. ¿Qué es lo que te estoy diciendo yo? La alabanza es tan importante para que Dios utilice los vasos proféticos en ese momento y haya palabra de bendición para el pueblo. Eso, hermano, es lindo porque a veces he ido a algunas iglesias. Me acuerdo que fui allá a Ciudad Juárez en México y, hermano, surgió una unción ahí que uno la desea siempre como predicador, que cae la unción, hermano, y empieza uno a fluir de una manera pero extraordinaria, que uno sabe que las palabras como que llevaran fuego, que la gente las percibe, y entonces eso es lo que necesitamos, que hayan naganes dentro de las iglesias, que puedan obtener el mover profético y podamos fluirlo. Entonces, alguien que toca un instrumento debe de saber que también sobre él va a operar una función profética. Aunque no sea profeta, puede ser y será que la unción también lo va a dirigir a él a lo profético. Entonces dice que no solamente con arpa, sino con pandero, flauta, lira, delante de ellos estarán profetizando. Aún las danzarinas con su pandero van a tener que proclamar proféticamente el nombre del Señor. Por eso, hermano, todo lo que hacemos no es algo coordinado. Mire, si ya se te hizo una rutina danzar, se te hizo una rutina ya tocar los instrumentos, hermano, la verdad que hay que tener cuidado, porque también el enemigo anda buscando ministros de alabanza para confundirlos y hacerlos músicos para que sean músicos mundanos. Vemos, hermano, en realidad cómo muchos se han desviado de esto. Bueno, sigamos entonces. ¿Cuándo va a empezar a hablar de este hombre? Cuando hablamos entonces de un mover de instrumentos, hablando de un nagán, vemos que va a ir paralelo con un mover profético. Mire, la unción profética de la alabanza va a provocar en la profecía y que la mano de Dios descienda. Eso es lo que lo vemos ahí cuando dice que descendió la unción y tomó a Eliseo la mano de Dios. Entonces eso nos está hablando de va a haber un orden. El Espíritu Santo va a tomar control y va a ministrar al pueblo. Luego también tenemos que ver que la alabanza y la adoración son un vehículo poderoso de lo profético que debe ser utilizado por los profetas. Por eso, tráigame un tenedor, ¿va? Por eso es bien lindo cuando por el Espíritu uno percibe que necesita un instrumento para poder predicar o profetizar. Obviamente también hemos visto que hay gente que trastoca eso, que ya continuamente lo hacen, ¿va? Ya no quieren, cada vez que predican quieren que haya alguien atrás tocando un piano, sin saber que el otro se va a quemar los dedos ahí de tanto tocarlo, ¿va? Pero es importante porque también a la hora de ministrar a través de un instrumento se puede tocar el alma de las personas. Mejor que sea el Espíritu Santo que los toque con su unción y que ellos puedan caer postrados ante su presencia. Entonces, la alabanza y la adoración son vehículos proféticos
que deben de ser utilizados muy bien, ya sea por el profeta o el ministro que está en casa. Por eso es bien importante. A veces, tal vez uno no sabe tocar un instrumento, pero uno está ahí. Porque a veces uno percibe la unción. A veces a mí me pasa, veo que la unción está tan sabrosa, yo, denle, ¿verdad? Porque, hermano, al que estamos adorando en ese momento es a Él. Y entonces creo que nosotros debemos de experimentar más adoración a Dios en el culto. Ahora, mire esto también. El profeta lo que hace es desatar una unción profética en la congregación de tal forma que sobre muchos sea derramado este don. Así que yo en el nombre de Jesús, porque no me puse yo, sino fue el Señor en su misericordia ponerme en el ministerio, aunque yo no soy digno, ¿va? Pero yo en el nombre de Jesús te ministro, te activo en el don profético, que fluyas en la unción profética y que puedas percibir el momento y el tiempo cuando Dios te hable para poder edificar, consolar y exhortar al pueblo. Ahora, mire esto, para que surja la atmósfera profética. Ahí se va a dar cuenta porque al final en los versículos que traigo, a la hora de definir a Asaf, surgió todo esto. O sea, yo lo que le estoy diciendo es algo que ya está plasmado en los servicios que se van a mover en nuestras congregaciones. Así que todos saludos desde ya. Perdone que voy rápido porque si no me quedo con algo. Y ya después se enoja los hermanos. Entrémosle entonces a ver a este hombre. Primera de Crónicas 25:1. Además, David y los comandantes del ejército separaron para el servicio algunos de los hijos de este hombre, Asaf el vidente, y de Hernán el vidente, y de Jedutún el vidente. Interesante porque hace algunas horas hablaba con una persona y me daba a entender por lo que miraba que esto era como una herencia. Y claro, un trabajo sacerdotal levítico es una herencia. Recuérdense que a Leví le dijeron que no iba a tener su herencia iba a ser Jehová, su herencia iba a ser la presencia, su herencia iba a ser servir en la casa de Dios. Y hermano, por eso yo no concuerdo con muchas personas que dejan de servir, que no les importa el servicio, que no quieren desarrollarse en la casa del Señor. Entonces digo yo, pero si han sido llamados a ministrar en el altar, hermano. Y eso es lo que nosotros debemos de comprender. Cuando un ministro empieza a sentirse muy grande con el instrumento que toca, cuando un ministro de alabanza empieza a crecerle su orgullo, hermano, como que uno pudiera predecir su caída. Porque dice la Biblia que antes de la caída está el orgullo de la gente. Entonces hay gente, hermano, que Dios les dio un talento y en lugar de utilizarlo para adorar a Dios, ahora lo que quieren es que uno les pague. Ahora lo que quieren es, y hermano, ¿y cuánto me va a dar? Yo soy un músico profesional. Y mire, hermano, a veces caen en ese error. Y nosotros, a la nueva generación que está Dios levantando, Dios va a derramar vino sobre ustedes y sobre nosotros. Mire, no estoy diciendo que a la gente que ya está y lleva años no les va a caer. Sí les va a caer, pero a nosotros. Y mire, a los jóvenes, la siguiente generación que viene, es porque Dios va a derramar vino sobre ellos. Y entonces vamos a ver un fluir con más fuerza y con más poder que lo que hemos visto hasta el día de hoy. Ahora, mire esto. Que habían de profetizar con lira, arpa y címbalos. Y el número de estos conforme a su servicio fue, quiero ver si lo tengo, Primera de Crónicas 25:2 dice, pero me llama la atención antes de darle esto. Asaf, Jedutún y Hemán eran padres de hijos que ya ministraban en alabanza. Esto es bien importante porque uno de padre no puede mandar a su hijo a adorar cuando él no adora. No. El orden es yo adoro y mis hijos ven mi ejemplo y adoran. Ese es el orden. Pero yo no concuerdo que hay gente que quiere que su hijo sea un ministro de alabanza y él ni siquiera adora, ni chicha, ni nada. Dicen, va, a la hora de la alabanza se sale a comer un café allá afuera, a tomar un café con pan. No. Yo creo que nosotros como padres debemos de transmitirle una herencia a nuestros hijos de adoradores.
Pero hermano, si uno no es adorador, hermano, entonces, ¿qué les desespera a nuestros hijos? Nosotros debemos de aprender que Dios anda buscando adoradores que fluyan en espíritu y en la verdad para poder adorar al Dios verdadero. Hay gente que está más enfocada en que lo llamen al ministerio y se olvida que el que pone reyes y quita reyes es Él. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Humillaos ante la mano poderosa de Dios para que en su momento Él nos exalte. A veces me preguntaban a mí, vos solo tanto privilegio que te dan. Mira, yo no sé, pero encontré un misterio, les digo yo. Sí, que el que se humilla, Dios lo exalta delante de los hombres. Entonces, ¿quieres llegar a tener un ministerio? Humíllate delante de Dios, búscalo, adóralo, y en su momento Dios te va a poner en el lugar que Él quiere, no el que el hombre quiere. Entonces, dice Primera de Crónicas 25:2, de los hijos de Asaf, el vidente. Asaf quiere decir, al rato le digo, aquel que recoge o que colecta. Interesante esto, hermano, porque creo que todo ministro de alabanza no debe de tener una división en alabanza. Creo que el ministro, el director del coro, debe de concordar con todos, tener misericordia, poder fluir todos, porque mire, cuando una alabanza hay un roce o hay algún pleito entre ellos, hermano, como que la unción no entrara, como que se detuviera lo que Dios quiere depositar en eso. Y por eso es importante que nosotros fluyamos, porque somos un equipo. Y entonces cuando el equipo empieza a fluir de la manera correcta, hermano, vamos a empezar a ver cosas gloriosas y sobrenaturales. De los hijos de Asaf, Zacur, José, Netanía, Azarela, y los hijos de Asaf estaban bajo la dirección de Asaf el vidente. Bueno, aquí viene a ser uno como un padre, cabeza de esta congregación. Yo vengo a ser como un padre ministerial con algún dote más en el sentido no profético. Entonces yo aquí me familiarizo con Asaf, porque yo como ministro primario, en el fluir profético, yo necesito que mis hijos espirituales fluyan también en lo profético y también en la adoración. Pero si yo no adoro, si yo no fluyo en lo profético, ellos tampoco. Entonces me doy cuenta que la unción cae sobre un hombre, sobre un padre, sobre una cabeza paterna, sobre este hombre Asaf. Entonces cae la unción sobre él y obviamente, como dice la Escritura, cae a las barbas, cae a las vestiduras. ¿Qué es lo que quiero decir sobre esta casa que yo ministro para la honra y la gloria de Dios? Sé que viene una gloria y una unción que aún la gente cuando entre la va a percibir. ¿Por qué? Porque, hermano, si nosotros llegamos a poder transmitir esto a la generación, vamos a tener congregaciones gloriosas que no busquen un puesto, sino que busquen adorar a Dios. Cuando nosotros decidimos buscar a Dios, Dios empieza a hacer cosas grandes con nosotros. Y dice, estaban bajo la dirección. Eso quiere decir que se sujetan. Mire, yo no entiendo, pero hay gente que también en alabanza son insujetos, hombre. Hermano, no puede ser eso. He oído personas, he visto en mi caminar en los pocos años que gente no se quiso sujetar a la orden, al director, al que estaba encargado. Y hermano, y eso le trajo de alguna manera que se fuera de la iglesia, que no quisiera. Porque mire, hermano, la sujeción es a donde vaya. En tu trabajo te tienes que sujetar. En tu casa te tienes que sujetar a tus padres. En la iglesia también hay autoridades. Y a donde uno vaya, se tiene que someter. Allá afuera, si no te sometes, la autoridad te va a llevar al bote, dicen en Guatemala. Tenemos que aprender de que debajo de aquel que ministra tiene que haber sujeción de parte de aquellos que van a ser naganes. ¿Cuántos quieren ser naganes? ¿Cuántos quieren fluir como un tañedor? ¿Cuántos quieren que Dios les ministre sus manos, su mente, su boca a la hora de cantar? Necesitamos estar bajo la sujeción de alguien. Ahora, y entonces creo que dice que profetizaban bajo la dirección del rey. Tremendo. Aquí podemos ver la figura que nadie puede profetizar si el Señor Jesucristo no es su rey y lo ministra.
abordemos un poco más en eso. Quiero llegar a algunos aspectos más. Asaf, entonces, de un origen hebreo, quiere decir el que junta o reúne. Por eso le decía yo que el ministro, el director, porque Asaf se va a dar cuenta que tuvo cinco cosas, encontré de Asaf, que son importantes para aquellos que ministran la alabanza. Una de ellas era que era director. Otra dice que era escritor, escribía salmos, hermano. O sea, pero ahí se va a dar cuenta, si no lo empiezo a emocionar a usted. Asaf en hebreo quiere decir el que reúne, el que junta, aquel que sabe llevar a los levitas que están ministrando la alabanza a la unidad para que pueda, hermano, descender a esa unción, y el Nagán que pueda estar en ese momento desarrollando el fluir profético pueda venir sobre él esa unción y ministrarla al pueblo. Hermano, qué lindo es cuando la unción cae. Y hermano, y vamos a experimentar ver hijos, a nuestros hijos profetizar, a los jóvenes ver visiones. Hermano, eso lo anhelo yo, lo anhelo con todo mi corazón. Después de esta pandemia, ustedes y yo vamos a vivir un tiempo de adoración como nunca se ha visto, hermano, porque está a las puertas el Rey de Reyes, el Señor. Entonces, abordemos un poco más acerca de Asaf. ¿Qué dice la escritura acerca de Asaf? Asaf se dice que era un vidente. No solamente fluía como tañedor, no solo sabía tocar un instrumento, sino también era profeta, era un hombre de Dios que podía ver más allá de lo que otros miraban. Por eso es bien interesante que cuando tú vayas y busques ayuda o consejería, y quieras hablar con un profeta, no vayas a que te profetice. Ve y consulta y que el hombre de Dios ore por ti. ¿Se imagina la oración de un profeta lo que hace? Padre, ábrele los ojos del entendimiento. Y pum, cuando siente, Jesse empieza a ver en realidad los ejércitos divinos. ¿Se imagina? Entonces es importante cuando un profeta está en el lugar alto, donde reconoce, donde sabe tocar un instrumento, donde sabe adorar, hermano, cosas sobrenaturales ocurren. Entonces, vemos que es un vidente que profetizaba con el arpa, al igual que Enam y Jedutún, quizás el mismo que también podía ser Etamba, otro. Entonces, veo a estos tres hombres clave, sus nombres son importantes, los hijos de Asaf. Los estoy estudiando también, hermanos, son importantes porque dice que también fluirán en lo que era la alabanza, y eso me hace a mí pensar que, perdón, que también tenían un mover profético en ellos. Miren, no les estoy haciendo propaganda a Starbucks, pero qué rico saben, va. Bueno, abordemos un poco más en eso. Mire, el tiempo se me está yendo. Y el hermano que me está ayudando con la cámara me está diciendo que ya estamos a punto de terminar. Mire, los hijos de Asaf continuaron siendo formados en célebres músicos. Y en el tiempo de David, los levitas y uno de los directores de la música del templo. Perdón, le regreso con esto. ¿Sabe qué es lo que hace un Nagán? ¿Sabe qué es lo que hace un vidente, un profeta con una unción de adorador? Es que instruye a los que vienen atrás de él para que lleguen a ser grandes hombres de Dios. Yo le pido a Dios que todos aquellos que se han venido a cobijar a esta casa puedan salir hombres de nombre y mujeres poderosas, no solamente en fluir profético, en adoración, sino también en palabra. Que Dios derrame sobre aquellos que se vienen a cobijar a esta casa, que esa unción caiga sobre ellos también de la manera poderosa. Entonces, el trabajo de un profeta, un vidente, Asaf, es dirigir al pueblo a la adoración. Porque sabe que si lo dirige, entonces él va a ser uno que va a obtener el beneficio de que caiga la nube de Dios y entonces pueda fluir hablando de parte de Dios. Ellos tuvieron un papel destacado en la inauguración del templo y al llevar ahí el arca de la presencia. Todos los que ministran acá en casa de Ebenezer Valle del Antílope deben de saber de que
no es para que los miren, sino es para darle la honra y la gloria a Dios, que en ustedes Dios deposita el arca de su presencia, para que nosotros podamos llevarla en hombros con responsabilidad a la hora de ministrar al pueblo. Entonces, mire esto. Asaf, entre sus funciones proféticas y de vidente, era un salmista. También sabía escribir. La unción que Dios va a traer sobre la iglesia del Señor Jesucristo es porque muchos van a empezar a escribir salmos, van a empezar a escribir palabras inspiradas por Dios, que después ellos mismos, como son tañedores, le van a dar música para poder adorar a Dios, hermano. No vamos a tener ni tiempo de imitar las de otros, sino que Dios mismo va a enviar una unción sobre las congregaciones, porque lo estoy profetizando. A mí me pusieron para ministrar el cuerpo de Cristo, no solamente la iglesia que pastoreo, sino el cuerpo de Cristo, para que esto venga sobre ustedes también, que podamos ser escritores de poemas, de versos, de himnos a Dios, porque Él es la fuente de la revelación aún de los salmos. Asaf entonces era un salmista, hermano. ¿Por qué? Salmo 51 dice, Salmo de Asaf. Lo escribió, hermano. Era un hombre, era un cantor, era un vidente, alguien que trabajaba en el orden bajo la sujeción de David. Hermano, había el hombre. Cuando miramos sus facetas, hermano, es infinito, muchas cosas que el hombre hizo y delegó, y que ahora vemos que también sus hijos empezaron a fluir en eso. Salmo de Asaf dice, el poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta sus ocasos. Solo puse los versículos porque quiero que se dé cuenta que el hombre escribió salmos. Mire este otro salmo. Salmo 73:1 dice, Salmo de Asaf, ciertamente Dios es bueno, y para con Israel, y para con los que son puros de corazón. Entonces, ¿qué viene sobre la iglesia? ¿Qué viene sobre nosotros? Una unción para poder escribir salmos. Esa unción se va a manifestar sobre nosotros. Yo le pido a Dios que usted lo crea en el nombre de Jesús. Entonces, mire otra vez esto. Salmo 83:1 dice, cántico y salmo de Asaf. Oh Dios, no permanezca en silencio, no calles, oh Dios, ni te quedes quieto. O sea, dando a entender de que el hombre escribió salmos. Y aparte de las funciones que él hacía. Interesante. Bueno, déjenme abordar un poco más en esto. Mire esto. Los salmos 50, 73 y 83 que le acabo de mostrar, le atribuyen esas canciones a Asaf. No obstante, también aparece probable que en el nombre se use ahí como referencia a las casas paternas, cuando usted lee el contexto de los versículos que él escribió. El Salmo 79 y el Salmo 80 narran el suceso posterior del día al día de Asaf. Por eso le decía yo que el hombre pudo percibir, recibió esa unción. Por eso le decía yo que llegó a ser un hombre, no solo tenía el mover profético sobre él, tenía el llamado ministerial. Se dice entonces que era un vidente, entonces podía ver más allá. Me llama la atención lo que hizo este hombre, porque a veces hablamos más del profeta Elías, del profeta Eliseo, pero no nos damos cuenta que también hubieron profetas que trabajaron directamente a la casa del Señor. Por eso hay profetas que son de casa, hay profetas que son del ministerio, y hay profetas que Dios los va a llamar a las naciones. Dios les va a abrir las puertas para ir y profetizar a las naciones. Por eso no todo el que es profeta va a salir a las naciones. Son gente que va a desarrollar ministerios diferentes, y por eso Dios les va abriendo las puertas. Si eres profeta de casa, confórmate con eso, dale gloria a Dios y fluye, así como este hombre fluyó en la casa del Señor bajo la sujeción del rey David, y obviamente eso vino a ser una bendición para él y para su vida, porque todo lo que nosotros hagamos
le va a repercutir a la siguiente generación que viene. Y mire, hermano, qué lindo es ver a nuestros hijos adorar y ministrar en la casa del Señor. Bueno, voy más deprisa. Asaf no solo era salmista, sino también llegó a obtener ese título de director. Usted sabe que salmista, director son cosas muy diferentes. Salmista es aquel que compone, que desarrolla. Pero aquí el hombre tenía dirección para poder organizar a la alabanza. Pido perdón a todos aquellos que me llevan años en lo que es la alabanza, pero en realidad yo no vengo a hablar mal nada de eso, sino quiero darle el punto de vista profético que Dios me dio. Obviamente, tal vez me faltaría a mí mucho a poder aprender a tocar un instrumento, pero ahí sí, como dice, cada quien Dios lo puso en su lugar y a mí me tocó ministrarlo. Miremos entonces la faceta de Asaf como director. Primero, Asaf era un levita de la familia de los gersonitas, nombrado para supervisar al servicio de la alabanza en la época de David y Salomón. Le voy a dar los versículos y usted, hermano, si quiere postearlos o los quiere escribir en su casa, obviamente, hermano, están en el orden, ¿va? ¿Cuáles son los versículos que nos hablan de que él era un levita de la tribu, venía de las familias de los gersonitas, y era alabanza? Y entonces también ministró en la época de David y de Salomón. Primera de Crónicas 16:5, si lo quiere apuntar, y Segunda de Crónicas 5:12. Bueno, voy adelante porque también se lo estamos mostrando ahí. Otra cosa, dirigía la música y hacía sonar címbalos delante del arca y aparentemente organizó una escuela de música, según Nehemías 7:44. Mire, el hombre era profeta, pero tenía otras habilidades para desarrollar. Por eso, mire, hermanos, si tú eres un levita, un hombre de Dios, eres un nagán, porque ahora así le vamos a llamar, ¿va?, a este ministerio de música, Nagán Worship. Se vio así muy creído, ¿va?, pero así vamos a hacer la producción que Dios nos está dando en esta casa. Antes de que nos pirateen el nombre, ¿va?, ¿verdad? Nagán Worship. Pero ¿qué quiero decir con esto? Que entre nosotros Dios va a levantar gente con habilidades para que la alabanza sea para Dios en un orden correcto. Ahora mire esto. Los 12 salmos que se adjudican a Asaf entre el Salmo 50 y 73 y 83 puede significar de maneramente que construye una colección de asáfica, comenzando por él. O sea, como quien dice, el hombre tenía un orden aún para esto, para poder desarrollar música. Bueno, pero mire, estos son solo cosas que encontré acerca de él, pero quiero en realidad que abordemos otro acerca de cómo es que él tuvo las cosas que el Señor me mostró para que miremos que son similares a lo que sucede en los cultos en la casa. Mire, el Salmo de Asaf tiene ciertos puntos en común. Dios es como juez, o sea, lo que está diciendo es que Dios juzga esto. Entonces eso está en Salmo 53 al 4 y Salmo 75, 8 al 9. Eso lo pongo así porque si usted quiere apuntarlos o si quiere después volver a ver esto y poder apuntarlos, sería glorioso. Porque creo que a veces, mire, he estado experimentando que últimamente en los programas de los profetas ya no predico, sino enseño. Y el Señor me está llevando a ese fluir porque obviamente también me nombraron en esa matriz, ¿cómo se puede decir? En ese desarrollo también, y le pido a Dios también poder desarrollarme en lo magistral. Entonces, vemos acá que este hombre tenía diferentes actividades sobre eso. Mire, también tenía un llamado a la verdadera espiritualidad semejante a la de los profetas. Por eso le decía yo que no olvidó su fluir profético, porque mire, como director también tenía que saber comprender
a qué horas descendía ahí sí que la nube de la atmósfera en la casa para poder ministrar la palabra. Obviamente no se dice que profetizó, y si usted lo haya, pues ahí le encargo que me mande esos versículos cuando él profetiza, pero creo que cuando estaba leyendo alguno de los salmos, el hombre describe ahí como una profecía lo que estaba escribiendo. Ahora, parece que su cargo era hereditario, por lo que me hablaba con una persona hace rato que me daba a entender de que esto había sido hereditado por otros y por eso él obtenía eso. Creo que herencia de Jehová son los hijos, o sea que creo que todo lo que cae sobre la cabeza de un padre también va a ser ministrado sobre los hijos. Usted debe de creerlo, ¿va? Yo, hermano, la verdad que anhelo que sobre mi casa, sobre mi familia, sobre la congregación, venga esa unción y llene a todos los de mi casa, hablando espiritualmente de los hijos espirituales. Parece que su cargo era hereditario, según Esdras 2:41, Esdras 3:10 y Nehemías 7:4, etc. Como lo veo ocupado en sus manos, hoy sí no me ayudó para nada. Pero bueno, sigamos, porque después lo puede llevar con tiempo. Perdone que voy rápido porque hay demasiada información de él. También dice que era padre de Joá, canciller del rey en el tiempo de Ezequías, según Segunda de Reyes 18:18. Segunda de Reyes 37 y también en Isaías 36, 3 al 22. Bueno, seguimos. También describe que venía de la tribu de Leví, cuyo descendiente moraron en Jerusalén después del exilio, Primera de Crónicas 9:15, y era de la tribu de Coré, cuyos descendientes fueron vigilantes del tabernáculo en tiempos de David. Me llama la atención porque el hombre dejó un legado. A veces es difícil decirlo y le pido a Dios que por favor lo comprenda de la manera como lo voy a decir. Va. Hace unos años, ¿no?, el Señor se llevó a una mujer de Dios, hermano, que dejó un legado extraordinario, que nosotros lo vemos ahora. Y me doy cuenta que esa unción que descendió sobre ella, la ministró al legado que venía. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando nosotros nos levantamos a buscar a Dios de una manera genuina, Dios nos empieza a dar herencia. Y entre esa herencia empieza también a que esto caiga sobre los que vienen atrás de nosotros. Nuestro trabajo no es ver quién es más grande que otro. No, nuestro trabajo es dejar un legado. Y así se llama el grupo de alabanza, ¿va? Legado. Y que Dios lo siga bendiciendo y usando. Bueno, regreso a esto. Usted ya sabe de quién estoy hablando. Mire. Entonces miremos algunos puntos ya para terminar. ¿Cuánto tengo de tiempo, hermano? La llevo 1 hora. Mire, yo dije que me iba a portar bien, hombre. Pero bueno, me da unos 5 minutos. Alguien que me ponga amén ahí. 5 minutos. Mire, también estaba bajo un orden de adoración. Acá este hombre Asaf tenía a cargo en orden la adoración. Mire esto. Segunda de Crónicas 29:28 dice: mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban, y todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Por eso le decía yo, dice la Biblia, que nosotros debemos de acercarnos a Dios con sacrificios de alabanza, de labios, que alaban su nombre. Eso es lo que está diciendo ahí, va. Pero aquí lo estamos viendo de algo literal que sucedió, pero lo que está diciendo es, mientras, toda la asamblea. Hermano, la verdad que cuando el levita, el tañedor, el hombre de Dios que está desarrollando un instrumento, hace que descienda la unción, toda la asamblea
empieza a percibir la unción. Mire, hermano, la verdad que cuando hay una adoración, una unción tan linda, hermano, uno empieza a llorar. Hermano, hay profecía. Uno sale, pero hermano, consolado, etcétera. ¿Por qué? Porque el mismo mover profético hace que la unción de la alabanza descienda y empiece a ministrarnos a todos. La hermana dice, 10 minutos más. Bueno, vamos a ver si me da tiempo. Dice, entonces, mientras toda la asamblea adoraba, también los cantores cantaban y las trompetas sonaban. Todo esto continuó hasta que se consumió el holocausto. Eso quiere decir de que en el orden de nuestros cultos tiene que haber trompeta, tiene que haber canto, tienen que haber cantores para poder llevar al pueblo a la adoración. Hasta que esto sea consumido, hasta que, como quien dice, hasta que miremos en realidad y percibamos que la presencia de Dios descendió y fue grato el sacrificio de labios que hicimos. Y luego dice, mire, Segunda de Crónicas 29:29. Después de consumido el holocausto, el rey y todos los que estaban con él se inclinaron y adoraron. Por eso le decía yo, cuando Dios se agrada de la adoración, hermano, entonces todos percibimos esa nube de gloria y todos caemos ante la presencia de Dios. Juan, al ver la presencia de Dios en Apocalipsis, dice que, me imagino que sus pies se voltearon a adorarlo. Dice que los 24 ancianos ante la presencia de Dios se quitan sus coronas y se postran delante de Dios. ¿Sabe qué quiere decir eso? Se quitan en realidad el título que puedan tener. O sea, como quien dice, en ese momento ante la presencia de Dios no somos nada, sino lo que somos gente necesitada de adorar a Dios. Entonces, eso es lo que pasa. Pero cuando alguien no adora, hermano, ¿se imagina? Se le muestra un gran orgullo. Por eso le decía yo que nosotros vamos a experimentar que aún toda la congregación pueda salir bendecida a través de esa atmósfera profética que Dios va a utilizar. Se inclinaron a adorar. Segunda de Crónicas 29:30 dice, entonces el rey Ezequías y los oficiales ordenaron a los levitas que cantaran alabanzas al Señor. O sea que el pachangón seguía, hermano. Seguía. Mire, había adoración, pero también después hubo alabanza. Por eso le decía yo que nosotros como ministerio de alabanza debemos de estar apercibidos a que al fluir profético y poder de alguna manera comprender que es Dios el que está en nuestros cultos. Cuando el Espíritu Santo se mueve en una congregación, hermano, deja de ser uno un cristiano religioso y empieza a ser un hombre espiritual de Dios. Termino con esto, con las palabras de David, el vidente y Asaf. Cantaron alabanzas con alegría y se inclinaron a adorar. Por eso, mire, lo que mueve la unción profética es que no hay nivel de jerarquía quién va a que adoren esos plebeyos. No, aquí dice que hasta el rey, hasta el profeta, el evangelista, el apóstol, todos ante la presencia de Dios debemos de postrarnos a adorar a Dios. Qué lindo eso cuando desciende la unción de Dios sobre una congregación. Bueno, ¿qué es lo que pasa también en eso? Hay comunión. Mire, Segunda de Crónicas 35:15 dice, también los cantores, los tañedores, los naganes, los hijos de Asaf, oiga, estaban en sus puestos conforme a lo ordenado por David. Y Asaf, Enam y Jedutum eran videntes del rey. O sea, como quien dice, el profeta percibe la unción, dirige la orquesta, se puede decir, ¿va? Él dirige, él está viendo lo que está fluyendo en adoración, ¿va? Porque también ellos esperan el ambiente propicio para profetizar. Póngale que en ese momento había un cultón ahí, ¿va? Y estaban estos 3 profetas, mire, solo esperando la unción para profetizarle al pueblo.
¡wow!, ordenado, todo está en orden. Por eso el servicio a Dios hay un orden ya establecido como debemos de orar. Hay gente que dice, ay hermano, ¿y por qué no solo cantamos 2 minutos, 5 minutos? No, hermano, ¿y por qué quitamos mejor la adoración y que den de una vez la prédica? Así nos vamos rápido a la casa. No, hay un orden que ya Dios estableció y lo vemos en esto. Alabanza, adoración, el pueblo se humilla. Entonces estos 3 hombres, videntes o profetas, están dispuestos en ese momento a percibir la unción y lanzarse, hermano. Profeta, pastor, 5 ministerios, que no adora y profetiza, dudable su profecía, hermano. Porque aquí nos está enseñando el orden que lo hizo David juntamente con estos. David puede ser representativa de un pastor en ese momento, y estos 3 hombres, Jedutún, Enán y Asaf, pueden ser aquellos hombres con el don profético para poder ministrar al pueblo. Ahora, también dice que los porteros en cada puerta no tenían que apartarse de su servicio, porque sus hermanos, los levitas, preparaban para ellos. O sea, como quien dice, por eso le decía yo, cuando hablamos de porteros estamos dándonos cuenta que aún los servidores están en sus puestos. Nadie anda pajareando por allá, dicen, no, todos estamos a la hora de la adoración. Porque si no, hermano, entonces se vuelve una rutina. Entonces, lo que hay que hacer es que el pueblo pueda ser alimentado en ese momento de esa unción y poder salir perdonados, limpios, hermano, experimentar algo nuevo en el culto. Yo te recomiendo que cada culto busques la presencia de Dios y te aseguro que vas a salir diferente en cada culto. Segunda de Crónicas 35:16 dice, así se preparó todo el servicio del Señor en aquel día para celebrar la Pascua. Me doy cuenta que hubo adoración y todo, y en ese día me imagino que ministraron también Santa Cena. O sea, ¿sabe qué es lo que estoy dando a entender con esto? Porque me doy cuenta que en este capítulo 35 de Crónicas vemos la estructura de un culto regular de Santa Cena. Ministraron. Así que se preparó todo el servicio del Señor en aquel día y celebraron la Santa Cena, una comunión. Por eso el objetivo de que la unción descienda es para reunir al pueblo. Por eso Asaf quiere decir el que reúne, el que colecta, para que todos salgamos bendecidos en el nombre de Jesús. Y luego dice, y para ofrecer holocaustros sobre el altar del Señor, conforme al mandato del rey Josías. Mira, hasta tiempo para ofrendas. Tremendo, porque ya estaba de alguna manera el orden ahí va. Bueno, déjeme abordar la última, creo yo que la tengo aquí. Y esta la más gloriosa. La nube profética. Cuando hacemos el servicio a Dios en el orden que está determinado y todos unánimes como Asafa, todos nos reunimos en unidad a hacerlo, ocurre lo que toda iglesia desea. Acompáñeme a esto. Segunda de Crónicas 5:12. Todos los levitas, cantores, Asaf, Emán, Jedutún y sus hijos y sus parientes estaban vestidos de lino fino. El lino fino son las buenas obras. Cuando nosotros adoramos a Dios, estamos haciendo obras, dice buenas obras. Por eso aquella mujer que fue y se postró delante de Dios y le quebró el alabastro. ¿Qué es lo que estaba diciendo? Se humilló para adorarle a los pies al Señor. Y dice, y el Señor le dice a Simón el fariseo, ¿por qué la criticas? Y le dice, buena obra ha hecho. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que nos vestimos de buenas obras y buena obra es adorar a Dios, entonces nos damos cuenta que la adoración Dios la ve con agrado y nos bendice. Qué lindo. Ahora, después dice, con címbalos, arpas otra vez, naganes, liras, estaban de pie al oriente, oiga, del altar,
y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Gloria a Dios, Padre, que así vengan en multitudes a tu casa, Señor. ¿Se imagina, hermano? 120 trompetas, hermano. Con una que nosotros tengamos, primero, Dios Padre, haz que vengan más de 120. ¿Sabe qué es lo que estaba diciendo? Estos eran unos cultones, hermano. Nos está enseñando que la adoración a Dios va más allá, que nosotros debemos de salir ¿cómo se llama? De lo poco que pensamos y abrir nuestro entendimiento a ver más allá, que la adoración que se va original en el final de los tiempos en nuestros cultos tiene que ser mejor que el de ellos. 120 sacerdotes tocando trompeta, gloria a Dios. Imagina qué glorioso eso, hermano. Viene un tiempo sobre la iglesia del Señor Jesucristo y sobre la alabanza, hermano, donde nos vamos a quedar con la boca abierta. Y ya lo veo en tus hijos, veo en la gente que viene atrás de uno con ganas de querer adorar a Dios. Los viejos, la palabra viejo describe que alguien que ya no tiene ni siquiera deseos de ir a la iglesia a adorar a Dios, va rumbo a un cavernícola espiritual. Porque, hermano, a donde vamos, al reino, vamos a ir a adorar a nuestro Dios en espíritu. Así que a practicar desde ya. Entonces voy terminando. Entonces hubo nuevamente alabanza, arpas, liras, y estaban de pie al oriente del altar, con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompeta. Y luego en el 14 dice, y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de ¿qué dice? La nube, porque la gloria del Señor llenaba la casa. Yo, en el nombre de Jesús y por la autoridad profética que Dios me ha dado, ministro esto al cuerpo de Cristo. Vienen días donde aún la misma gloria de Dios nos va a dejar atónitos. No vamos a poder seguir tocando, porque va a caer un peso de gloria sobre nosotros, hermano, que, hermano, vamos a parar, como dice aquellos, hasta horas adorando a Dios, porque esto, hermano, es lo que viene sobre la iglesia del Señor Jesucristo. Hoy yo me paro como profeta a profetizarte esto. Viene un tiempo donde los que ministran van a caer postrados, porque la nube de Dios va a ser tan fuerte que va a llenar toda la casa. Así, yo hoy vengo profetizando sobre el cuerpo de Cristo, que viene un tiempo de adoración como nunca ha visto. Cuando veo al vidente Asaf, sé que Dios está reuniendo a la alabanza para el último final que le queda a la iglesia sobre el mundo. Así que yo, en el nombre de Cristo, te bendigo hoy. Mire, hermano, perdone, déjeme profetizar esto. Y los sacerdotes no pudieron quedarse a ministrar a causa de la gloria. Algo grande va a hacer Dios en los días que vienen. Queremos la nube de Dios, queremos la gloria de Dios, queremos que nuestra congregación y las congregaciones a nivel mundial se llenen de la gloria de Dios. Padre, Señor, en esta hora, te ruego que venga sobre nosotros una nube, una gloria de tu presencia, que podamos, Señor, percibir, que aún mi carne, Señor, perciba tu presencia ante semejante situación. Señor, en el nombre de Cristo, por la autoridad que me has dado, profetizo esto sobre el cuerpo de Cristo, que tú nos vas a traer una unción poderosa. Y sobre todo, Señor, que así como la nube se posó sobre estos lugares, así te ruego, Señor, que cada congregación a nivel mundial pueda percibir la presencia y esa nube llene completamente tus estadios, tus casas, y la gloria de Dios se manifieste y que todos quedemos postrados, reconociendo y dando gloria y honra a tu nombre. Así yo, Señor, en el nombre de Jesús, por la autoridad profética, sello esta palabra
en el nombre de Jesús, y la ministro. Señor, que se levanten arpistas. Señor, que se levanten escritores de alabanza. Señor, que se levanten hombres que puedan dirigir la alabanza. Señor, levanta hombres con unción profética, que sean unos naganes en el nombre de Cristo. Y canamapra toscorro prama. Señor, en el nombre de Cristo, yo por el poder que me has dado, ministro esto. Que se abra, Señor, la habilidad en las manos de los naganes. Señor, en el nombre de Cristo, venimos bendiciendo las manos de todo hombre que toca un instrumento en tu altar, Señor, en el nombre de Cristo. Y que la unción de nuestro príncipe, de nuestro Rey Jesucristo, descienda a través de su Espíritu y seamos llenos. Y prequetoro, mamá. Señor, en el nombre de Cristo. Así lo ministro en el nombre de Jesús, y mis ojos verán, Señor, esta palabra cumplida que fue enviada a través de tu siervo en el nombre de Jesús. Así, Señor, despido, Señor, este servicio en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo. Gracias a todos. Señor, la verdad que no puedo ni leer los comentarios, porque solo nosotros los que estamos acá sabemos lo que está haciendo Dios en su unción. Así que Dios me los bendiga y nos vemos el otro martes a las 5:30. Dios me los bendiga.